a algunos amigos que formarán parte de esta mesa de diálogo que se viene para analizar precisamente lo ocurrido ayer, lo que significa y lo que se viene por parte de la oposición. Saludo a Marta Olivia López Medellín, periodista de En un 2x3 Tamaulipas. Querida Marta Olivia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, noches, depende de donde se encuentre. Es un gusto estar en esta mesa de cada jueves. Gracias, querida Marta Olivia. También saludo al sociólogo y analista político Julián Atilano. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hay temas muy buenos que comentar y saludos a la audiencia. Claro que sí, y en la medida en que llegue la historiadora Carla Mote, que se enlace precisamente al sistema, entrará a la mesa de diálogo para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador convoca y se reúnen más de 250,000 personas. Por más que digan lo que digan desde la oposición, esto no lo ha conseguido pues ninguno de los presidentes de la era moderna, de esta camada de los últimos 80 años, querida Marta Olivia. Dame tu opinión. Definitivamente, Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno internacional, es un fenómeno que a 3 años nuevamente llena el Zócalo. Y bueno, a lo mejor esto se une con el otro tema. Hay gente que se quedó en los municipios, me refiero a Tamaulipas y Nuevo León, con ganas de estar allá entre la pandemia, entre los traslados y que fue entre semana, pues fue difícil trasladarse. Pero mucha gente se quedó con ganas de estar allá y, quiero decirlo, se quedó con ganas de ser acarreada, de ir, aprovechar, vitorear, y que es algo increíble porque llegan en la madrugada y se regresan terminando el evento, Vicente. Y eso yo solo lo he visto con Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, desde el 2006, 2000, todos los demás años, y pensábamos que en el 2018 iba a parar. Hoy lo demuestra que 3 años después sigue llenando el Zócalo. Precisamente, Marta Olivia, porque estás transmitiendo desde Tamaulipas, en donde trabajas y en donde hablan con la verdad. Un Tamaulipas gobernado por el PAN. ¿Qué significa para este panismo que incluso gobernadores como Maru Campos, como Mauricio Vila, como un priista como Alejandro Murat hayan asistido a este evento? Insisto, yo no los vi muy incómodos, al contrario, medio extasiados incluso con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y su presencia ahí. Tú que estás precisamente en un estado gobernado por el PAN, ¿cómo ves esto? Fíjate que acá en el estado, primero hay que decirlo, hay demasiado control sobre los medios de comunicación. Entonces, aquí la versión predominante es la del Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado con estas imágenes? Pues obviamente ha sido motivo de comentarios por debajo, en el sentido que si ya Marco Cortés ni siquiera menciona a Francisco García Cabeza de Vaca como uno de los posibles aspirantes o precandidatos en el 2024, pues esto viene a ser un golpe importante, mediático, y sobre todo, pues al ver las caras de estos personajes, el estar ahí viviendo esa, pues yo no sé, si no lo disfrutaron, le despistaron bastante. Esto me parece que viene a ser una cuestión muy importante, sobre todo porque vamos al rumbo local. Aquí Morena hizo un proceso donde todo el mundo se pudo registrar para ser aspirante, ahorita son aspirantes, para obtener la candidatura a gobernador. Se inscribieron 38 personas, militantes y externos, para ser candidatos, y el Partido Acción Nacional acaba de decir hoy que va a ser un solo dedito el que va a decidir la candidatura de Tamaulipas, y ni siquiera va a tener nada que ver Marco Cortés. Es decir, ya de plano, la dirigencia nacional dijo, ay, háganle como le hagan, me da la impresión, ya perdimos. Las encuestas hablan de que Morena
podría ganar, si fueran en este día la elección, 2-1. Así es. También saludo en esta mesa de diálogo a la historiadora Carla Mote. Querida Carla, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, querido Vicente. Hola a todas y todos aquí en la mesa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Carla, aprovechando que te saludo, ¿cómo ves a estos que no soportan su realidad? Digo, después de ver a 250,000 personas en el Zócalo, atiborrando el cuadro más importante de la capital mexicana para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es hasta entendible que no lo puedan digerir todavía desde la oposición, que busca hacer contrainformes, videos y pintar un México que parecen no conocer, porque el México que se desbordó ayer en el Zócalo capitalino, creo que les está mandando un mensaje que se convertirá en factura en los procesos electorales que se vienen. Pues es una muestra del respaldo popular con el que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y que además pues viene acompañado de una serie de encuestas en donde se ha demostrado que tiene un nivel de preferencia y de aceptación muy alto, ¿no? Yo creo que el más alto para un primer mandatario que hemos visto en la historia reciente y pues en ese marco además saliendo de, bueno, en plena todavía lucha contra la COVID-19, pero con un contexto mucho más amigable en la medida en la que la mayoría de la población adulta está vacunada, pues yo creo que para la oposición mexicana significa una imagen que difícilmente pueden contrarrestar y que todas, digamos, estas interpretaciones que tienen sobre los supuestos acarreados y tratar de decir pues de demeritar este logro, pues tienen detrás esta profunda frustración porque como lo vimos en los gobiernos anteriores, los más recientes, pues difícilmente eran capaces de llenar una plaza pública, difícilmente eran capaces de despertar, digamos, el clamor popular de ser de tener popularidad, ¿no? Y las interpretaciones que observamos pues van de que son acarreados, de que somos personas que no pensamos, se alude a la irracionalidad incluso de quienes asistimos ayer al tercer informe de gobierno y pues eso también habla, yo digo, de la visión que tienen pues de comunidad política, porque se considera que las personas que actúan, digamos, a través de sus organizaciones, que vienen en los camiones que hayan rentado como grupo para venir de otros estados, pues indudablemente son acarreados porque pues yo creo que es la única interpretación, la única forma que conocen de hacer política y no de una legítima, genuina participación como efectivamente sucedió. Y pues es muy ilustrativa cómo observan esta realidad mexicana y a fin de cuentas que pues demuestra, ¿no? Que una gran diferencia entre los gobiernos neoliberales y el gobierno actual. Carla, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal vez el más respaldado popularmente desde Lázaro Cárdenas del Río. Pues pensando en esos términos históricos, yo no pude evitar compararlo con algunos momentos muy importantes de la historia, como por ejemplo el de la expropiación petrolera, por ahí en alguno de los edificios que estaban cerca de la plancha del Zócalo, pues se veía justamente un letrero que decía, defenderemos los recursos y la soberanía energética de México como lo hizo Cárdenas en 1938. Yo creo que la popularidad de un mandatario como la observamos ahora, sí se han visto otros momentos en los que por la naturaleza corporativista del régimen priista, pues existieron momentos en los que se manifestó esta preferencia, digamos, por los presidentes, en las que se juntaban a las masas, pero
mediado, digamos, por este modelo político del régimen priista, y en este contexto, ya pensando en el siglo XXI, en 2021, pues esas estructuras son muy distintas. Y otra cosa que también es de considerarse es que el movimiento que genera este cambio, esta transformación que llega al gobierno en 2021, pues viene con una estructura inédita en la historia, es decir, Morena, el partido que lleva a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, es un partido inédito en el sentido de que no tiene un origen como la mayoría de los partidos políticos en nuestro país, que surge de un movimiento muy amplio y que pues tiene bases que lo hacen eso, un partido movimiento, que es algo que no habíamos visto en la historia reciente, al menos no con estas características, con esta magnitud, y que en momentos como este, pues también se refleja esta, digamos, nueva estructura de participación política, organizativa y con amplia participación de la ciudadanía. Julián Atilano, de aquí, ¿qué más sigue para el presidente Andrés Manuel López Obrador? 250,000 personas en el Zócalo, 250,000 personas que están ahí para escuchar su discurso, 250,000 personas que se conectan con el presidente, y toda esta gente que está dispuesta, si está dispuesta a salir al Zócalo para un 1 de diciembre, pues imagínatelos para un llamado a defender la reforma eléctrica, por ejemplo, Julián. Sí, Vicente, mira, fue muy importante lo que vimos ayer. Podemos dar la cifra de 250,000, pero nos quedamos cortos con esta cifra. Gente que apoya al presidente de la 4T, son millones de personas. Quienes tuvimos la oportunidad de ir, vimos que habían ríos, cauces de personas que no alcanzaron a llegar, que llegaron a las inmediaciones de, ya sea 5 de Mayo, Madero, y no alcanzaron a llegar, gente que estaba también en la Ciudadela, gente que estaba en sus casas y por infinidad de motivos no asistieron, pero vi, por ejemplo, una imagen en donde en uno de los tantos canales del presidente había 80,000 más o menos personas viendo la transmisión en vivo en internet, más las personas que están en la televisión. Es decir, lo que vimos ayer es una manifestación no de la popularidad del presidente, vimos la manifestación de la base social del López Obradorismo y de la 4T. Y esto es fundamental, y sobre todo es fundamental que se hiciera este evento, Vicente, porque habíamos transcurrido durante largos meses, si no es que más de un año, en el que a partir del confinamiento y de esta pandemia que ha tenido consecuencias de salud y económicas de todo tipo, era necesario que se mostrara, no el músculo, o también lo podemos decir así, pero era necesario que se mostrara el apoyo que tenía el presidente para tapar la boca. ¿Por qué lo digo? Porque en donde han estado agazapados o atrincherada la oposición ha sido en los medios públicos corporativos y en las redes sociales, principalmente en Twitter. Entonces, llegó a parecer por un momento, o esa fue la percepción, que estos medios, que estos voceros de los medios corporativos intentaban dar, es que el presidente se había quedado solo, en que se había perdido la narrativa, en que ya era una crisis del López Obradorismo, había un quiebre. Y entonces lo que vimos ayer justo fue mostrar que no es así, al contrario. No sé si coinciden o no, pero el día de ayer yo vi incluso personas, grupos que no había visto en otros movimientos. He tenido la fortuna de asistir prácticamente a todas las movilizaciones que ha convocado el presidente, y sí habían más personas que antes no estaban, más personas ligadas a otros grupos. Y esto es bien importante porque se ha dicho, la oposición ha dicho que había acarreados. Lo que hubo es movilización social, y eso en términos de movimientos sociales y acción colectiva es totalmente necesario. Hasta en tono de burla vi en las redes sociales, en Twitter, que decían, ¿qué querían? ¿Que de otros estados llegaran en caballo? Pues no, obviamente se necesitan los autobuses, se necesitan camiones, y no solo eso, también se necesita que por ahí tal vez algún político, algún funcionario del dinero aparte, del dinero que tiene ahorrado, a lo mejor coopere para uno de estos transportes, que la misma gente se coopere, que hagan tandas. Es decir,
hay toda una movilización y toda una organización social bien importante, y eso genera cohesión social, eso genera cohesión en el movimiento, y es necesario que esto suceda porque también hay muchas personas que apoyan al presidente, que quieren estar en la plaza pública, que quieren estar en el Zócalo, pero no tienen los pesos para llegar a la Ciudad de México. Y si alguien posibilita, presta, ayuda para que las personas vayan adelante. Y mira, un claro ejemplo para entender que esto no es un acarreo, sino es una movilización, es que en el momento que habló el presidente, yo estando ahí en la plaza pública, en el Zócalo, hubo un silencio para escuchar al orador, un silencio para escuchar al presidente. Cuando las personas van de acarreados, no les importa quién está hablando, llegan por su torta, por su frutzi, como sucedía con el PRI, y no me importa quién hable ni cuándo termine, yo ya me quiero ir, cumplí el pase de lista adelante. Aquí hubo silencio y hubo respeto por el mensaje, porque sí iba a escuchar el presidente, sí iba a escuchar al tercer informe, y me parece que, respondiendo a tu pregunta, lo que viene es que a partir de aquí se vuelve a consolidar o reafirmar, porque ya estaba consolidado, esta organización social en torno a la 4T, y entonces ya se empieza a vislumbrar la ruta, la solidificación de esto que hemos llamado 4T. Es decir, en términos sociológicos o históricos, estamos en medio de las bases, estamos en los cimientos. Si pensamos que esto va para varios años, varios sexenios, estamos en medio de los cimientos de algo más grande, algo que se está proyectando. Marta Olivia, el